Permítame un segundito. Está silenciado, profe. Bien, vamos a hacer este ejercicio, es el ejercicio 8.23. Dice, el eje sólido AB gira a 600 RPM y transmite 80 kilowatts del motor M a una máquina herramienta conectada al engranaje F. Ok, el engranaje F es el que tenemos arriba, ¿verdad? Se sabe que el esfuerzo cortante permisible es de 60 megapascales. Determina el diámetro mínimo permisible para el eje AB. Okay, el eje AB es ese eje intermedio. Entonces, veamos que tenemos tres ejes: el eje del motor, el eje intermedio AB y el eje F, okay, donde está el último engranaje. ¿Por dónde empezar? Bueno, lo primero que necesitamos saber es los torques que se transmiten, y con esos torques también determinar la magnitud de las fuerzas que se ejerce sobre cada uno de los engranes que están montados en el eje AB. Para empezar, contamos con información de la potencia del motor. Dice que transmite 80 kilowatts. Entonces la potencia es de 80 kilowatts. O sea, 80 por 10 a la 3 watts. Y la máquina gira, el eje AB gira a 600 RPM. Entonces vamos a determinar, vamos a pasar esos RPM a radianes por segundo. Multiplicando por 2pi y dividiendo en 360. Si me ayudan por favor con el cálculo, 600 entre 60 me da 10 por 2, 20 pi. 62.8 sería. 6.83. 62.83. Sí. Gracias. Radianes por segundo. Muy bien. Entonces, esa es la potencia que recibe el eje AB por medio del motor en el engrane C. Observen que no me dan el radio, que recordemos que si queremos trabajar con condiciones reales, no sería el radio lo que me dan de los ejes, en este caso cuando son, perdón, de los engranes, sino más bien me deberían de dar la cantidad de dientes de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque realmente la medición del radio en un engrane no es nada sencillo, y la misma relación que existe entre los radios existe también entre la cantidad de dientes cuando paso
velocidad, cuando transmito velocidad o transmito torques. Sin embargo, en este caso, lo único que nos interesa saber es que este engrane C está recibiendo entonces una potencia de 80 kilowatts y que gira a esa velocidad. Con esto entonces podemos determinar cuál es el torque de entrada, el torque que vamos a llamar torque C. Entonces digo torque C igual torque de entrada. Y vamos a decir que es igual a la potencia dividido entre la velocidad angular. De manera que ese torque C va a ser 80 por 10 a la 3 dividido entre 60.83. ¿Cuánto nos da eso? Profe, 62. Ahí, no, pero en el denominador me refiero. Que le faltó. Ah, 62, sí, gracias. 62. Ajá. Y el cálculo da 1273.3. 1273, vamos a redondearlo a 0 decimales. Newton metros, digamos unidades. Ok, ese es el torque entonces que recibe C. Pero ese torque puedo decir que es el producto de una fuerza que hace E sobre C. Vamos a llamarle FEC por el radio de C. Entonces, si conozco el torque y conozco el radio, puedo de aquí despejar cuánto es esa fuerza. ¿Para qué necesito esa fuerza? Porque recordemos que cuando haga el diagrama de cuerpo libre de este eje AB, necesito no solamente saber los torques, sino también las fuerzas que actúan entre un engrane y otro. Entonces, de aquí despejamos la fuerza EC, que va a ser sería el torque entre el radio, 1273, dividido entre el radio de 80 milímetros, que sería 0.8 Newton metro, 0.8 metros, y eso nos da Profe, no es 0,08. ¿ah? 0,08 en el denominador. 0.08, sí, tiene razón. Gracias. 0.08. Ajá. Mira, 15.91 kilonewtons. ¿Cuánto, perdón? 15.91 kilonewtons. 15.91 kilonewton. ¿Ok? Esa es la fuerza entonces que tenemos entre E y C. Ok. Sabemos cuánto es el torque en C, ¿verdad? ¿Cuánto será el torque en D? Disculpe, profe, hay un compañero que está en la sala de espera. Gracias. Ok, les decía, conozco el torque que actúa sobre C. ¿Cuánto será el torque que hay en D? Si se aplica un torque en C de cierta magnitud, El mismo. y yo hago el análisis del eje, me doy cuenta que entre C y D no hay ningún otro torque aplicado. Entonces todavía cuando llego a D, el torque es el mismo. ¿Ok? Entonces el torque en D es igual al torque en C.
¿Ok? Pero en este caso, puedo decir que ese torque en en D, es el producto de una fuerza de contacto entre F y D, ¿verdad? El torque de F sobre D por el radio del engrane D. De manera que de aquí puedo despejar cuánto es la fuerza de F sobre D, que sería el torque D entre el radio de D. El torque es los 1273 y el radio de D me dicen que es de 60 milímetros, sería 0.06 metros. Y eso da 21.22 kilonewtons. 21.22 kilonewton. Muy bien. Entonces, si considero el eje AB, ya tengo las fuerzas que actúan en C y en D y tengo también los torques en esos dos puntos. Cuando haga el diagrama de cuerpo libre van a aparecer fuerzas adicionales en los puntos A y B, sus extremos, que son los puntos de apoyo que tendremos que calcular. Pero ahorita, para determinar en qué sentido vamos a poner estas fuerzas, en qué dirección y sentido, las fuerzas que se producen entre E y C y las que se producen entre E y D, necesitamos saber el sentido de giro. El problema no nos da el sentido de giro del motor, entonces nosotros vamos a asumir uno y sencillamente en función de ese sentido de giro vamos a poder determinar la dirección y sentido de las fuerzas entre C y entre F y D. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces si yo defino un sentido de rotación y otro compañero define otro, las respuestas van a ser diferentes. Bueno, debo indicarles que la diferencia en las respuestas no va a ser en magnitudes, sino en sentidos. Cuando calcule momentos, por ejemplo, y hago un diagrama de momento flector, lo que va a implicar es que el diagrama de uno va a ser espejo del otro. Lo que tenga para arriba un diagrama va a estar para abajo en el otro. Y para efectos de magnitudes, que es lo que nos interesa, no tiene ninguna relevancia. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, entonces yo voy a asumir sentido antihorario visto de frente, de manera que apuntaría hacia un eje X positivo. Esto sería omega del motor, digamos así. Entonces, si la velocidad angular del motor es en esa forma, ¿hacia dónde es la fuerza que genera E sobre C? Tal vez primero aclarar, por si no lo ven así, que los puntos, los centros de estos dos ejes están a la misma altura en Y, ¿verdad? El eje F está exactamente al frente en Z del eje C, digamos que sostiene al engrane C. Entonces ahora sí, este engrane E está girando en sentido antihorario, hacia donde la fuerza que ejerce sobre C. Para ello voy a dibujar acá esto, no voy a complicarme dibujando los dientes de los engranes. Va hacia arriba, ¿no? La fuerza. Vamos a ver. Entonces, este es E, ¿verdad? Y gira así, ¿verdad? Esto sería el omega de E. Entonces, exactamente, un diente de este engrane empuja a otro del engrane C y lo hace hacia arriba. Esta es la fuerza de E sobre C. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Sí, está claro.
Bien, entonces ahora hagamos el mismo análisis entre los engranes D y F. Vamos a indicar acá el sentido de la rotación del eje AB, ¿verdad? Sería la rotación que tenga este engrane C. ¿En qué sentido rota el engrane C? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Antihorario. No, horario, porque recordemos que se invierte el sentido, ¿verdad? Si en este punto los dos tienen la velocidad hacia arriba, entonces las velocidades angulares son tal y como se muestran acá. Esto sería omega AB. No digo omega C porque es para todo el eje. ¿Está bien? ¿Se aclara para el compañero que pensó que era horario? Sí. Ok. Bien, entonces, ahora voy a dibujar los engranes D y F. Este es F, este es D. El engrane D girando en el mismo sentido que el C es horario, ¿verdad? Omega, con una velocidad angular que es omega AB. Entonces, por favor, atención acá. ¿En qué dirección será la fuerza que este engrane D genera sobre F? La fuerza que este engrane hace sobre F en su punto de contacto, ¿verdad? ¿Hacia dónde será? Hacia Z Hacia negativo, creo. la derecha. Hacia la derecha, horizontal hacia la derecha, es la fuerza que hace D sobre F. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Ok, pero ¿cuál es la reacción que hace F sobre D? El opuesto. Opuesto a Izquierda. eso. Entonces, sería para acá, ¿verdad? Pero le vamos a poner nombre, la fuerza de F sobre D, ¿verdad? No es la de D sobre F. La de D sobre F, ya ustedes me lo indicaron, era hacia la derecha. La reacción de F sobre D es hacia la izquierda. ¿Y por qué es que pongo esta y no la otra? Porque lo que me interesa son las fuerzas que actúan sobre todos los elementos del eje AB. ¿Está claro? ¿Puede repetir eso, por favor? Sí. Nosotros vamos a hacer el análisis de este eje AB, ¿verdad? Nos piden determine el diámetro mínimo permisible para el eje AB. Entonces, para hacer ese análisis, tengo que analizar todas las fuerzas y los momentos que actúan sobre ese eje AB. Entonces, aquí es muy fácil en esta primera parte porque el motor es quien le transmite movimiento y torque al eje. Pero acá lo que hay es una salida de movimiento. Este eje recibe un torque en C y tiene una salida de torque en D. O sea, por aquí recibe movimiento, por aquí lo entrega. Entonces, en este caso, de este análisis, observamos que como él está girando en este sentido y él es quien trae el movimiento, le va a transmitir movimiento a F. Pero no solamente transmite movimiento, sino torque. Bueno, esa fuerza entonces que genera el engrane D sobre F es hacia la derecha, ¿verdad? Pero siempre hay una reacción, o sea, porque esto se opone al movimiento. Cuando yo estoy transmitiendo un movimiento hay cierta oposición. Entonces, si no hubiera oposición, no habría fuerza de contacto. Entonces, la fuerza de reacción es igual, pero opuesta en sentido. Y les decía, bueno, ¿por qué dibujé la de F sobre D y no la de D sobre F? Bueno, porque lo que necesito es todas las fuerzas que actúan sobre este eje. ¿Está bien? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué nos falta? Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Voy a aprovechar antes de cambiar de hoja, porque recordemos que ocupamos mucho espacio para hacer ese análisis.
voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese eje AB. Vamos a ver, son dos segmentos iguales a los extremos y uno un poquito más grande al centro, como ahí. Entonces, ya no voy a poner los engranes, sino que voy a poner los torques que hay en cada uno y las fuerzas. Ok, otra cosa es la siguiente. Si yo pongo el engrane acá, mejor voy a hacerlo así. La verdad es que no vamos a escatimar tiempo, mejor así. Voy a dibujar primero, voy a hacer dos veces esto. En la primera voy a poner solamente los engranes. Ok, ahí tengo los engranes C y D. Y entonces, sobre el engrane C, actúa esta fuerza, por aquí. Vamos a ver, esto sería un eje paralelo al eje Z. Esto sería el eje Z. Aquí un eje paralelo al eje Y. Como para ubicar en el espacio las fuerzas. Entonces, aquí, sobre C hacia arriba, tengo la fuerza FEC. ¿Ok? Y aquí arriba tengo esta FD que viene hacia Z positivo. FD. Ok. Luego tengo los apoyos A y B. Como aquí en el sistema hay una fuerza en Y, en el apoyo, pues necesariamente en A y en B tendrán que haber fuerzas en Y. Yo voy a considerar que van ambas hacia abajo, porque son reacciones ante esto. Entonces le llamo a Y y BY. Y luego aquí hay fuerzas en Y, en Z, esta fuerza en Z. Entonces, en los apoyos deberemos poner fuerzas también en Z y lo lógico sería que sean en el sentido opuesto. Entonces digo AZ y BZ. Ok. Lo que pasa es que si yo quiero hacer el análisis del eje, esto no me sirve. Yo necesito hacer un sistema fuerza par equivalente en donde elimine estos engranes y traslade las fuerzas a los puntos C y D. ¿Ok? Entonces, al trasladar esas fuerzas, ahora sí voy a hacer el otro diagrama que iba a hacer originalmente. Al trasladar esas fuerzas directamente al eje, resulta que ahora ya no van a tener exactamente el mismo efecto. Cuando yo ahora ponga aquí y aquí, voy a poner los ejes. Esto sería FEC y esto sería
FD. Voy a utilizar otro color para no confundir con los ejes para las reacciones acá. Esto sería AY y AZ. BY y BZ. ¿Ok? ¿Este sistema será equivalente a este? No. Resulta que esta fuerza, por ejemplo, aquí donde está, ya no tiene el mismo efecto que tenía donde estaba originalmente. Sigue siendo una fuerza en Y. Es una fuerza cortante. En ambos casos es una fuerza cortante. Pero hay un efecto que tiene aquí que en este otro sistema no tiene. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me hace falta? Un El momento. momento. El momento que produce en su posición original. Entonces, tengo que ponerlo acá, y es un momento en este sentido, ¿verdad? Que le vamos a llamar MC, ¿verdad? Y ya antes, bueno, le pusimos TC, ¿verdad? MC igual a TC, ¿verdad? ¿Por qué T de torque, verdad? Y acá, en D, el torque es en el sentido opuesto, ¿verdad? El torque D. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Claro. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el proceso. ¿Qué es lo que seguía? Recordemos que lo que sigue es hacer ahora entonces los diagramas. Bueno, no, primero calcular las reacciones en A y en B, ¿verdad? Para poder hacer los diagramas de fuerza cortante en dos planos diferentes. Fuerza cortante en el plano XY, que serían las cortantes en Y, y fuerzas cortantes en el plano XZ, que serían las cortantes en Z. Con esos dos diagramas de fuerzas cortantes hacemos los diagramas de momento flector. Primero los momentos en Z, que son producidos por las fuerzas en Y, y posteriormente los momentos en Y, que son producidos por las fuerzas en Z. Entonces, primero vamos a calcular las reacciones. Voy a dejar este dibujito por acá. Para que lo veamos a la hora de calcular las reacciones. Bueno, me falta ponerle aquí porque ya en este dibujo, ya aquí no lo van a ver ustedes. Voy a poner las dimensiones de estos segmentos. Esto era 120 milímetros. 160. Y 120. Bien. Entonces, ¿cómo determino? Vamos a ver, como les decía en la clase anterior, lo mejor es fijarse un objetivo de una vez, no empezar a poner ecuaciones así porque así. Ok, ¿cómo determino BZ? Para saber eso, lo que me tengo que preguntar es alrededor de qué eje produce momentos BZ. No produce momentos alrededor del eje X porque lo corta, no produce momentos alrededor del eje Z porque es paralelo, produce momentos alrededor del eje Y. Entonces, puedo calcular momentos alrededor de un eje Y ubicado en cualquier punto. Pero lo ideal es en algún punto en donde alguna incógnita se cancele. Ese sería el origen, el punto A. Entonces digo, sumatoria de momentos en el eje Y, punto A, igual a 0.
Bien, entonces empiezo de A hacia B, buscando fuerzas que produzcan momento en Y. Me vengo a este punto, esta fuerza es en Y, no produce momento. Me encuentro FD, está así, ¿verdad? Produce un momento en sentido. Vean que siguiendo la regla de la mano derecha me apuntaría hacia abajo, sería negativo. Sería menos FD por 120 más 160, 280 milímetros, o sea, 0.28 metros. ¿Ok? Luego me vengo para acá, BY no produce momentos alrededor del eje Y, pero BZ sí, ¿verdad? Y BZ produce un giro que sería hacia Y positivo. Entonces, más BZ por 120 por 2, 240, más 160, 300, 400, ¿verdad? 400 milímetros sería 0.4 metros, igual a 0. Entonces, despejo que BZ va a ser igual a FFD, que ya lo teníamos, que es, voy a bajar un poquito para que lo vean acá, era 21.22 kilonewton. Entonces, 21.22 kilonewton por 0.28 entre 0.4. ¿Cuánto nos da eso? 14.85. 14.85 kilonewton. Ahora entonces, con solo hacer sumatoria de fuerzas en Z, puedo determinar la otra incógnita que es AZ. Tengo que menos AZ más FFD menos BZ igual a 0. Entonces de aquí despejamos que AZ será igual a FFD, que es 21.22 menos BZ, que es 14.85. ¿Cuánto da? 6,37. 6.37 kilonewton. Muy bien. Ahora entonces quiero determinar cuánto es BY. ¿Qué tengo que hacer para calcular BY? Igual, buscar alrededor de qué eje produce momentos una fuerza en Y. No produce momentos alrededor del eje X porque lo corta, ni alrededor del eje Y porque es paralelo. Serían momentos en Z. De modo que vamos a hacer una sumatoria. Vamos a ver cómo le hago acá porque quiero dejar la parte derecha de la hoja para los diagramas. Ok, entonces digo sumatoria de momentos en el eje Z punto A igual a 0. Bien, empiezo en A desplazándome. El primer punto donde hay fuerzas es acá, donde está la fuerza S. Esta fuerza S produce momento alrededor del eje Z. Al levantar sería un giro en este sentido que daría hacia Z positivo. De manera que sería FS por 120 milímetros, que es 0.12 metros. Ok. Ahora continúo moviéndome, llego a este punto D, donde la fuerza que hay es paralela al eje Z, no produce momento. Sigo hacia el extremo B y ahí me encuentro la fuerza BY que produce momento. Sería un giro horario que sería negativo. Sería entonces menos BY
por toda la longitud, que sería 400 milímetros o 0.4 metros. ¿Ok? Y eso es igual a 0. De modo que BY sería FS. FS nos había dado 15.91 kilonewtons por 0.12 dividido entre 0.4. ¿Cuánto da eso? 4,77. 773, ¿verdad? Kilonewton. Muy bien. Tengo BY, ya solo me falta AY. Para ello, solo tengo que hacer sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a subir esto un poquito más. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sería AY es negativa menos AY más FS menos BY igual a 0. Entonces despejo que AY sería FS. FS era 15.91 menos BY que nos dio 4.77. ¿Cuánto sería eso? $11.14, ¿no? ¿Cuánto? 11.14. 11.14, sí. Ajá, sí. Muy bien. Entonces ya tengo todas las fuerzas, ya todas son conocidas. Ahora sí puedo empezar a hacer los diagramas. Para ello es importante, más que importante, yo diría es indispensable hacer de nuevo un diagrama de cuerpo libre para cada plano. Uno para el plano XY y otro para el plano XZ. ¿Ok? Entonces, en cada caso vamos a poner únicamente las fuerzas cortantes. Voy a hacer algo acá, vamos a ver. Para que ustedes puedan jalar esta información e irme siguiendo. Voy a empezar aquí a la derecha, entonces, con un diagrama. Recordemos que tengo que hacer un montón de diagramas. Entonces, de una vez trazamos las líneas. ¿Sí? Vamos a hacer unas líneas suaves ahí para que nos sirvan en todos los diagramas. Recordemos que los momentos aplicados son momentos alrededor del eje X y esos momentos alrededor del eje X lo que generan es torsión. Entonces no van en los diagramas de momento flector. Ok, mi primer diagrama, hice esto muy arriba. Mi primer diagrama sería de el
fuerzas cortantes en el plano XY. Entonces vamos a poner Y, X. Yo tengo, a mí en la pantalla me sale una barrita acá que me estorba con eso. Yo no sé si ustedes, cuando trabajo muy arriba, ahí ustedes pueden ver la línea del eje X. Sí, sí, sí. Sí, Sí, profe. ok. Sí, en todo caso, si a ustedes les estorba la barrita ahí de herramientas de Zoom, la pueden mover para cualquier lado, la pueden mover para abajo. Ok, entonces lo primero que tengo, veamos este diagrama, lo primero que tengo es una fuerza en A dirigida hacia abajo, que es AY, cuya magnitud determinamos. Si alguno me indica para no estar volviendo la hoja, ¿cuánto es esa fuerza AY que acabamos de calcular? 11,14. 11.14 kilonewton. Muy bien. Luego tengo la fuerza S. ¿Cuánto valía esa? S, por aquí la veo, es de 15.91. Este es el punto A, este es el punto B, esto es C y esto es D. Ok, sigo para el punto D. Aquí no hay ninguna fuerza vertical. Y en el extremo B me encuentro BY, que es hacia abajo también. ¿Cuánto había dado BY? 4,773. 4.77, dejémosla, ahí está bien. Kilonewton. ¿Ok? Solo las fuerzas cortantes que hay en este plano. Con eso ahora sí podemos hacer ese diagrama de fuerzas cortantes en Y. Vamos a poner aquí VY y las unidades entre paréntesis en kilonewtons. Bien, empiezo con 11.14 negativo, menos 11.14, hasta llegar al punto C. Ahora subo 15.91, de manera que llego a 4.77. Que permanece constante hasta llegar al punto B, en donde finalmente baja la misma cantidad, para cerrar en cero. Voy a poner por acá las dimensiones. Faltan para calcular las áreas. Punto 12 metros. Punto 16 metros. Y punto 12 metros. Con esto se me generan dos áreas. A las cuales voy a llamar 1 y 2. Y vamos a ver, voy a regresar a mi hoja completa. Voy a aprovechar para calcularlas por acá. El área 1 va a ser de menos 11.14 por 0.12. ¿Cuánto da?
11.14 por 0.12. 1.34. 1.34 kilonewton metro. Muy bien. Y el área 2 es 4.77 por 0.16 y 0.12, 0.28. Y eso da 1.335, pero tienen que dar igual, ¿verdad? 1.34, exactamente. Bien, con eso ya podemos hacer el diagrama de momento flector para ese plano XZ. X. Esto sería entonces los MZ en kilonewton por metro. Bueno, empiezo en 0, sumo el área 1. Está un valor de, perdón, los restos de 1.34 kilonewton. Menos 1.34. Y luego sumo el área 2, que es de igual magnitud, signo contrario, hasta llegar a 0. ¿Ok? Eso es mi diagrama de momentos en Z. Ok. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a hacer este mismo análisis, pero para el plano XZ. Un diagrama de cuerpo libre en el plano XZ. XZ. Para ello voy a ponerles de nuevo el diagrama en 3D que habíamos hecho. Veamos qué sucede en el punto A. En el punto A hay una fuerza en Z negativa, menos AZ. ¿Okay? Una fuerza hacia abajo. AZ, cuya magnitud era ¿cuánto? ¿Cuánto nos había dado AZ? 6.37. 6.37 kilonewton. Bien. Sigo al punto C, no hay fuerzas en Z. Sigo al punto D, me encuentro FFD, que es hacia Z positivo. Entonces, sería aquí. FFD, cuya magnitud era 21.22 kilonewton. Y por último, llego al punto V, en donde aparece de nuevo una fuerza en Z negativa, es BZ. ¿Y BZ cuánto nos había dado? 14.85. 14.85 kilonewton. Muy bien. Ya con eso puedo hacer mi diagrama de fuerzas cortantes y posteriormente de momento flector para ese plano. Permítanme un segundito y ya regreso.
Entonces vamos a hacer el eje X. Este eje vertical van a ser las VZ, ¿verdad? Fuerzas cortantes en Z, expresado en kilonewton. Entonces empiezo en menos 6.37, que se mantienen constantes hasta llegar al punto D. Subo ahora 21.22, con lo cual voy a llegar a un valor de 14.85. Se mantiene constante hasta el punto B, en donde ahora bajo la misma cantidad para cerrar en cero. De modo que generamos dos áreas, a las cuales le voy a llamar 3 y 4. El área 3 tiene una magnitud de menos 6.37 por 0.12 y 0.16, 0.28. Y el área 4, 14.85 por 0.12. Si me ayudan, por favor, con esos cálculos. 1.78 primero. Y el otro, pues, tiene que darnos igual, salvo que haya algún error de redondeo, ¿verdad? Pero en todo caso, verifiquemos. Sí, correcto. Ok, ahora sigue a hacer el diagrama de momento flector. Recordemos que esas fuerzas cortantes en Z lo que producen son momentos alrededor del eje Y. Entonces estos van a ser los momentos en Y. Las unidades kilonewton metro. Sumo el área 1. Y luego resto el área 2 de igual magnitud. Al revés, no, profe. Ah, ay, sí, lo hice al revés, mira. Bueno, vamos a ver. Un -1 ahí ya. Le ponemos un espejo ahí. Vamos a hacerlo así, vamos a ver cómo. Okay. Me faltó un marcador acá. Okay. Ok, esta sería el área correcta. Bueno, voy a aprovechar este dibujo para explicar algo que les mencioné al puro inicio. Si nosotros hubiésemos puesto el sentido de rotación del eje y al revés de como lo pusimos, los diagramas me darían como esto, uno espejo del otro. Este me ha variado para arriba, esto igual, todo se invierte. Pero al final de cuentas lo que nos interesa son las magnitudes de esos momentos, no importa si es positivo o negativo. Entonces, no hay diferencia en eso. Bueno, y este valor vamos a indicar acá, que es de 1.78. Bien, lo único que falta para terminar todo ese análisis de momentos es el diagrama de momentos en X o torques. Entonces son los torques, ¿verdad? En kilonewton metro. Bien, voy a volver a poner el dibujo original. En el extremo A no hay ningún torque aplicado porque ahí el eje gira libremente, eso es solamente un apoyo. Luego vengo al punto C, donde hay un torque que se llama TC o MC, es en sentido horario, de manera que es negativo.
STC nos había dado ¿cuánto? 1273 newton metro. Vamos a decir que es 1.27 kilonewton metro. Es negativo. Entonces, vengo en 0 acá y bajo a menos. ¿Me puedes subir un poco la hoja? Sí. Llego a menos 1.27 kilonewton metro. ¿Okay? De aquí al punto D se mantiene constante, donde ahora aparece un torque TD de igual magnitud, pero sentido contrario, y entonces cierra en 0. A partir de ahí ya no hay ningún otro torque, de manera que estos son los torques o momentos en X. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora a continuación? Determinar en qué punto a lo largo de todo el eje la suma de los cuadrados, algo muy importante, no es la suma algebraica, ¿verdad? No es la suma escalar de los valores de los momentos, sino la suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que dicho sea de paso no es igual. Es máximo. Entonces tengo que analizar, bueno, por ejemplo, veamos que entre A y C no hay ningún torque, ni tampoco entre D y B. Voy a poner acá los puntos C, D, B. Voy a cambiar de hoja para empezar a trabajar a la derecha. Así. La parte de arriba no nos interesa tanto. Así estamos. Ok, luego vamos a ver. A partir de ahora lo que nos interesa es analizar los diagramas de momento, que son este, ¿verdad? Este, y este. Entonces ya hicimos un análisis para los momentos en X o torques. Son máximos y constantes entre C y D. Si analizo los MY, veamos que en los extremos son 0 y empieza a aumentar hacia el centro. Entonces, si yo buscara un área o una sección del eje en donde los MY son máximos, esta sería entre los puntos C y D. ¿Están de acuerdo conmigo? Entre los puntos C y D, los valores de MY alcanzan los valores máximos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Lo cual coincide más o menos con los momentos en X. Y si me voy a los momentos en Z, sucede lo mismo. Aumentan desde 0, luego disminuyen hasta 0. Entre C y D están los valores máximos. Una diferencia importante es que el MZ máximo está en C y el MY máximo está en D. Entonces, este no es un caso de tanta simetría como el ejercicio que vimos la vez pasada. De manera que es importante que sepamos cuánto es este valor y cuánto es también, bueno, este valor de acá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque conocemos este, pero necesito saber cuánto es el valor en los otros extremos de esa área para sumar todo y ver a dónde es máximo, si es en este punto D o si es en el punto C, donde se da el máximo valor. ¿Está claro?
Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a calcular, ya que tenemos este más a la mano, vamos a calcular ese MZ, ¿verdad? Para el punto D. MZ para el punto D. ¿Cómo lo determino? Bueno, voy a hacer una relación de triángulos. Voy a decir que esta altura es a toda esta base, como esta altura es a esta. Este triángulo grande y el pequeñito son semejantes. Teorema de Tales, ¿verdad? Entonces digo, 1.34 menos 1.34 es a todo esto que sería 0.28 como MZD es a 0.12. Entonces, MZD es igual a menos 1.34 por 0.12 entre 0.28. Y eso es menos 0.57. menos 0.57 kilonewton metro. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para este otro punto, que sería MY para el punto C. MY para el punto C. Vamos a ver, en este caso sería este triángulo grande es semejante a, perdón, abajo. Este triángulo grande es semejante a este pequeñito. Entonces, la altura del grande, que es menos 1.78, es a la base, que es punto 12 y punto 16, 0.28, como el pequeño, MY para el punto C, es a 0.12. Entonces, MY para el punto C es menos 1.78 por 0.12 sobre 0.28. Menos 0.76. Menos 0.76. Muchas gracias. Ahora sí, ya tenemos entonces los momentos en X, Y y Z para los puntos C y D. Voy a hacer una tabla. Voy a poner aquí el punto C, punto D. Aquí pongo MX, MY, MZ. Y aquí la raíz, que esa raíz es de, vamos a ver si me cabe, los MX al cuadrado más los MY al cuadrado más los MZ al cuadrado. ¿Verdad? Ok, MX para el punto C. MX para el punto C, lo tenemos aquí abajo, es 1.27. Ven que el signo realmente no va a hacer diferencia porque se va a elevar el cuadrado. Aprovecho de una vez lo pongo para el punto D, que es igual. Los MY son este diagrama. Para el punto C es el que acabamos de calcular, menos 0.76. Para el punto D, menos 1.78. Ahora los MZ para el punto C es menos 1.34. Y para el punto D,
fue el que calculamos, que es menos 0.57. Entonces ahora elevamos cada uno de ellos al cuadrado, lo sumamos y le sacamos la raíz cuadrada. Profe, ¿por qué es que estamos haciendo esto de sumarlos al cuadrado ¿Por y la qué? raíz? Porque finalmente, una vez que tengamos esto, vamos a utilizar una ecuación. Recordemos que en el capítulo 3, cuando vimos diseño de ejes por torsión, decíamos que el esfuerzo cortante era igual a T por C sobre J. ¿Ok? Eso era esfuerzo cortante por torsión. Pero ahora nos damos cuenta de que un eje de transmisión no solamente está sometido a torsión, sino también a flexión, y flexión en diferentes planos. Aquí hay flexión en Y y en Z. De manera que entonces esta ecuación se convierte ahora en la siguiente. El esfuerzo cortante es igual a C entre J, pero en vez de T va a ser raíz cuadrada de los torques al cuadrado más los MY al cuadrado más los MZ al cuadrado. Los torques es lo mismo que el MX. Ven que si no hubiese flexión en ningún plano, no hay MY ni hay MZ, me queda raíz cuadrada de torque al cuadrado, vuelve a ser esta ecuación. ¿Ok? Profe, Entonces esto es cuando solo hay torsión. Aquí esto es para torsión y flexión, que es lo usual. esa raíz es la magnitud de todos los momentos que hay. Entonces es la magnitud de la suma vectorial de todos esos momentos, porque son momentos en diferentes ejes, ¿verdad? No los puedo sumar como 2 más 3 más 4, ¿verdad? Sino que es una suma vectorial. Ok. ¿Ya tienen algún resultado para esto? Sí, el primero da 2. 2, exacto. Sí, bueno, 1.99. Ok. Y el otro 2.26. 2.26, muchas gracias. En este caso, entonces, este va a ser el que domina, o sea, en el punto D es donde se va a dar el mayor esfuerzo. De modo que, vamos a ver, el esfuerzo cortante, que lo vamos a igualar al cortante permisible, que me dio el ejercicio, vamos a ver qué decía, es de 60 megapascales, 60 por 10 a la 6, es igual a C, que es el radio, ¿verdad? Recordemos que el momento polar de inercia es pi medios de R a la 4, entonces se cancela el R de arriba con uno de abajo, el 2 queda arriba, aquí sería este valor, 2.26, esto es por 10 a la 3, ¿verdad? Porque son kilonewton por metro, y abajo pi por el radio a la 3. Y vamos a despejar el radio. Entonces, ese radio pasa a multiplicar acá, va a ser 2 por 2.26 por 10 a la 3 entre pi por 60 por 10 a la 6. Vamos a ver, pi 2, ajá, raíz cúbica. A la 1/3, ¿verdad? 0,029.
0.029 metros, o sea, 29 milímetros sería el radio, 29 milímetros sería el radio de ese eje, el radio mínimo para que el esfuerzo cortante no exceda al cortante permisible. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, con ese valor es mejor siempre como redondearlo hacia arriba. Sí, sí, claro, si usted va a redondear, pues ahí lo mejor es redondear hacia arriba. Exactamente. En todo caso, tome en cuenta que el permisible, cuando no dan permisible, ya esto trae implícito un factor de seguridad, ¿verdad? Entonces, no es necesario que usted tome un factor adicional, pero obviamente si le va a dar 29 puntos y un montón de decimales, pues usted lo va a redondear a sin decimales, o sea, ya a milímetros es debería ser la medida más pequeña. Entonces, sí, es preferible redondear hacia arriba. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, una pregunta. En el último diagrama cuerpo libre que dibujó. Sí. No, No, diagrama cuerpo libre. Sí, es que este es en un plano. Ok, pero entonces el 3D seguramente me está preguntando. Ajá, sí. Sí, okay, Dígame. En el que está así a la izquierda, ¿cómo determinó el sentido de giro del torque en C y el torque en D? Ok, eso es algo que les decía al inicio. El problema no me indican el sentido de giro del motor. Entonces yo asumí uno. Yo asumí un sentido de giro. Ahora, ¿qué pasaría si hubiese asumido el sentido de giro al contrario? Si lo hubiese puesto al contrario, entonces resulta que las fuerzas de reacción sobre estos engranes, en vez de darme esta hacia arriba, habría dado hacia abajo, y en vez de dar esta hacia el frente, habría dado hacia atrás. Entonces, todos los valores de las fuerzas se habrían invertido en sentido, y los torques también. Los diagramas me habrían quedado, en vez de estar esto para abajo, quedaría para arriba y este para abajo. Esto al revés, todo para arriba. Esto para arriba, este para abajo. Esto me habría quedado como lo hice con el error acá, que me equivoqué ahí. Y esto al revés. Eso no habría cambiado para nada las magnitudes, que es lo que al final de cuentas interesa. Pero sí, claro que usted tiene que definir uno, porque en función de eso, pues, dijimos, bueno, como esto gira en este sentido, genera una fuerza sobre C hacia arriba. Si estuviese girando en sentido contrario, sería hacia abajo. Pero luego ver qué efecto tiene en el otro lado, que todo coincida. Y otra consideración importante es comprender que la máquina recibe el torque desde el motor. Entonces, esto es un torque de entrada. Y aquí luego tengo salida. Entonces, el torque que hay de salida tiene que ser en sentido contrario al de entrada. Porque aquí está recibiendo movimiento, aquí está entregando movimiento. Entonces, eso lo podemos ver acá. En ese sentido y este sentido contrario. Si hubiese otro conjunto de engranes por acá, donde se le está entregando movimiento a otro eje más, igual sería de salida, sería contrario al de entrada. Y si no estuviera empotrado. No, y no está empotrado en ningún lado. Realmente esto acá lo que representa es que de ahí en adelante estará dándole movimiento a la máquina, ¿verdad? Si esto estuviese totalmente en el aire, no habría ninguna oposición a esto el movimiento. Esto es una sección de lo que viene a ser la máquina que está de ahí en adelante. Porque si esto nada más fuese así, un ejecito montado en dos apoyos y descansando un engrane con respecto al otro, aquí no habría ninguna oposición al movimiento, y entonces no habría ningún torque. ¿Está claro? Sí. Ok. Y lo otro es que usted me diría, bueno, pero entonces,
en ese caso, ¿cuál sería el torque de entrada? Bueno, o por qué estoy diciendo que el de salida y el de entrada son iguales. Bueno, es que así tiene que ser para mantener el equilibrio del sistema. La suma de torques o momentos en X tiene que ser igual a 0. Y el motor no entrega más torque que el que le está solicitando la máquina. Y no entrega un mayor torque que el torque de diseño del motor. O sea, yo, si por ejemplo, ese motor empieza a girar y nada se opone al movimiento, digamos que quito este eje de acá, el torque de entrada ya no sería el máximo que entrega el motor, sino es un torque casi 0, porque no hay casi nada que se oponga a su movimiento. Entonces, el torque que entrega un motor eléctrico puede variar de 0 hasta su valor máximo de diseño. Nunca puede exceder eso. Pero entonces no quiere decir que siempre está entregando todo el torque, sino que es lo que el equipo, por la resistencia que ponga al movimiento, le solicita. Bien, vamos a pasar entonces a hacer otro ejercicio. A ver, que lo hice, aquí está. Acá olvidé y lo imprimí al revés. Está así. Este es el ejercicio 8.37. Esto se refiere al otro tema que les mencioné, que es la segunda parte, digamos, del capítulo, que es el cálculo de esfuerzos bajo cargas especiales o bajo cargas múltiples, también le llaman. Vamos a ver de qué se trata. Dice, una fuerza de 1.500 libras y un momento de 9.000 libras por pulgada son aplicados en el extremo superior de la barra de acero de 2.5 pulgadas de diámetro. Determine los esfuerzos normales y cortantes en los puntos H y K. El punto K es este. Vamos a ver de qué color se ve mejor esto. Bueno, se ve mejor en la imagen. Ok, ahí está K. K en estas líneas de trazo que estoy repintando. Está exactamente debajo del eje que contiene a esta fuerza. Para poner ejes aquí, bueno, lo que voy a hacer es pasar a la altura de los puntos H y K, porque ambos están a la misma altura. Voy a pasar por ahí los ejes X y Z. Y aquí tendría el eje Y. ¿Ok? Bueno, entonces, de nuevo, lo que nos piden es esfuerzos normales y esfuerzos cortantes en ambos puntos. En ese caso, lo que tengo que hacer yo es un sistema fuerza par equivalente en el que yo traslade las fuerzas a un corte a la altura del punto que voy a analizar. En este caso me están facilitando el trabajo porque ambos puntos están a la misma altura. Si estuviesen a diferente altura, pues tendría que hacer dos análisis, dos cortes diferentes. Entonces voy a hacer un corte. A la altura de H y K. Entonces aquí tengo K. Por aquí está H. Y ahí están los ejes de coordenadas.
Ahora traslado la fuerza de 1.5, la traslado para acá. 1500 libras. El momento de 9000 libras por pulgada. Ok. Y veamos si me falta algo. ¿Este sistema será equivalente a este? No, le falta el momento de 1.5. Resulta que este momento está bien. Lo bajo a ese punto es el mismo efecto. Pero esta fuerza no tiene el mismo efecto de estar arriba que estar abajo. Porque si está aquí arriba, produce un momento alrededor de qué eje? En Z. Alrededor del eje Z, que aquí en la nueva posición no produce. Ese momento es en sentido horario, que sería entonces así, un MZ. ¿Están de acuerdo? Ese MZ, cuya magnitud sería 1500 libras por 9 pulgadas. ¿Verdad? 1500 por 9, 9 por 5, 45, 9 por 1, 9 y 4, 13, 135. 13.500, ¿verdad? 13.500 libras por pulgada. ¿Está bien? Sí, correcto. Ok. En este caso es relativamente simple el ver ese efecto, pero yo les sugiero que tomen como método general analizar entonces, preguntarse en cada una de las fuerzas si produce o no produce momento alrededor de cada uno de los tres ejes. En este caso yo diría, bueno, es una fuerza en X, no produce momento alrededor del eje X porque es paralela al eje. No produce momento alrededor del eje Y porque corta el eje, su línea de acción corta el eje. ¿Produce momentos alrededor del eje Z? Sí. 1.5 por 9. ¿Qué pasaría si yo hubiese puesto el origen de coordenadas abajo, en la base de todo ese conjunto? ¿Cuánto sería el momento que tengo que poner aquí? Supongan que de H o de K hasta la base de todo el conjunto hay 4 pulgadas más. ¿Cuánto sería el momento en Z que tendría que poner ahí? ¿Sería diferente? Si hubiese puesto los ejes de coordenadas que salen ahí abajo, no sería diferente, porque lo que necesito es el momento a la altura de los puntos que estoy analizando. ¿Ok? No importa, o sea, aquí yo hice coincidir el origen de coordenadas a la altura de H y de K, pero si estuviese más abajo, eso no cambiaría el cálculo del momento, porque yo tengo que calcular momentos a la altura del punto que estoy analizando. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok, entonces, esto es lo que tengo. Actúa un momento en Z con respecto a este elemento. Vamos a ver, este primero, el que nos dieron es un MY, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene un momento en Y sobre esa barra? Torsión. Es torsión, exactamente. Un momento en Y es un momento torsor. Y un momento torsor, ¿qué tipo de esfuerzo genera? Cortante. Cortante. Esfuerzo cortante por torsión. Ok. Ahora, MZ, ¿qué tipo de momento es con respecto a la dirección de la barra? Veámoslo aquí completa. Si yo le aplico un momento en Z a esa barra, ¿qué efecto produce sobre la barra? Flexión. Produce flexión, exactamente. Produce flexión. ¿Y la flexión qué tipo de esfuerzo genera? ¿Ocupa algo? ¿Qué tipo de esfuerzo genera la flexión? Normales por fricción.
esfuerzo normal por flexión. Entonces, ya vemos que este momento produce esfuerzo cortante por torsión, este momento produce esfuerzo normal por flexión, y ahora me falta el efecto de esta fuerza. Esta fuerza, ¿qué características tiene? Por su dirección con respecto a la barra. ¿Qué tipo de fuerza es? Es una fuerza cortante, ¿verdad? Y como fuerza cortante, pues entonces produce un esfuerzo cortante por fuerza cortante. ¿De acuerdo? Ok, entonces veamos. Voy a hacer una vista del área transversal desde arriba. Sería en el plano XZ. Tengo X y esto sería Z. Aquí sería el MY. Y aquí tengo la fuerza cortante. Llamémosla, es una FX, ¿verdad? Una FX, 1500 libras. Y tengo que analizar este punto y este. Este es K, este es H. Y aquí podría indicar así el MZ. Ok. Entonces, ya sabemos que hay esfuerzo normal por flexión. Solo hay flexión alrededor del eje. O sea, por efecto del momento en Z, pero ¿cuál es el eje que se flexiona? ¿Cuál es el eje que se está doblando? El eje Y. El eje Y. Esta pieza que está en Y es la que se está flexionando. Se está flexionando alrededor de Z, ¿verdad? Entonces, eso es un sigma Y. Un esfuerzo normal en Y. Que va a ser igual a esfuerzo normal por flexión es M por C entre I. Ese momento es en Z y entonces el momento de inercia también es en Z. ¿Verdad? Ok. No hay ningún otro esfuerzo normal, porque no hay fuerzas normales y tampoco hay flexión alrededor de otro eje. Ahora, el MY produce, es torsor, produce esfuerzo cortante por torsión, que es T por C entre J, donde este T es mi MY, ¿verdad? Pero esta fuerza que es cortante produce también esfuerzo cortante por fuerza cortante. De modo que hay dos esfuerzos cortantes. Este le voy a llamar entonces T1 y este va a ser T2. ¿Cómo se calcula? ¿Qué fórmula vamos a utilizar para calcular el esfuerzo cortante por fuerza cortante? Para eso vamos a utilizar la fórmula V por Q entre I por T. ¿Ok? Y vamos a analizar cada uno de estos tres en H y también en K. ¿Ok? Veamos. Para el punto H, ¿cuánto será este esfuerzo normal? Recordemos el concepto de plano neutro. Ok, esta pieza, toda esta barra se va a flexionar alrededor del eje Z. ¿Cuál sería el plano neutro para esta pieza? O bien, digamos, el punto K estaría en tensión o en compresión cuando esto se doble sobre el eje Z. El punto K estaría en tensión o en compresión. En tensión. Digo, compresión. Compresión, porque se dobla hacia acá, ¿verdad? Permítame ver si tengo una barrita para deformar.
aquí está. O sea, esto se va a doblar así, ¿verdad? Alrededor de Z. De modo que entonces los puntos que estén del lado de adentro se van a poner en compresión y los que están del lado de atrás o de afuera estarían en tensión. El punto K estaría en compresión. Pero ¿qué pasa con el punto H? ¿Estaría en tensión o en compresión el punto H? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque el punto H está en el plano neutro. ¿Cuál es el plano neutro para esto? Para esta flexión. ZY. Es el plano YZ, exactamente. Todos los puntos que estén en el plano YZ, o sea, a lo largo de esta línea y de aquí para abajo, van a estar, no van a estar ni en tensión ni compresión. Todo eso es plano neutro. Vamos a indicar acá. El plano neutro es igual al plano YZ. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, esto implica que sigma Y para el punto H es igual a ¿igual a qué? Para el punto 0. H, 0. Y sigma Y para el punto K es negativo. O sea, compresión. ¿Está bien? Todavía no vamos a calcular el valor. Ahora analicemos los esfuerzos cortantes. Bueno, primero, si hay alguna duda con esto, por favor, aclarémosla. Hagan su consulta si tienen alguna duda ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces, seguimos con los esfuerzos cortantes. Este es el esfuerzo cortante por torsión, ¿verdad? Recordemos que para un eje sólido, esto es R y esto es ¿cómo es? Sí, pi medios de R a la 4, entonces esto sería 2 por el torque que es MY entre pi por R al cubo. ¿Cuál es la dirección del esfuerzo cortante sobre cada punto? Esto no lo hemos visto antes. Sabemos que calcular la magnitud, pero no sabemos hacia dónde va dirigido ese esfuerzo cortante en cada punto. Bueno, resulta que como eso es por torsión, la dirección siempre va a ser tangente a la circunferencia. Entonces, cojo ese sentido de rotación y lo aplico y calculo una tangente en cada punto. Para este punto H me queda para abajo. Para el punto K entonces me queda hacia la derecha. Para un punto por aquí me quedaría hacia arriba. Para un punto acá me queda hacia la izquierda. Pero para todos esos puntos, ese esfuerzo cortante 1 tiene la misma magnitud. ¿Cómo variaría si yo varío el radio? Si yo les digo, bueno, pero a un punto por acá, más adentro, bueno, igual sería la misma dirección que este. O sea, lo que hago es como hacer una circunferencia ahí y sería tangente. Nada más que como C vale menos, entonces, o sea, el radio está ahí, entonces me queda más pequeño. ¿Ok? Bueno, pero entonces esto es el esfuerzo cortante 1. ¿Les queda claro de cómo ponerle la dirección a cada punto? Sí. Ok, ahora vamos a ver el cortante 2. Este cortante 2 se debe a una fuerza cortante que es Fx. Para eso mejor voy a hacer otro dibujo.
Fx. Y entonces el cortante por fuerza cortante para todos los puntos lleva la misma dirección de la fuerza. Pero en el extremo, ¿cuánto era en el extremo el esfuerzo cortante? 0. Aquí es 0. Es 0. Para este punto, ¿okay? Y todos los que están a lo largo de esa línea, un mismo valor. Para cualquier punto, a cualquier altura, digamos, a esta altura no es lo mismo que a esta, o que a esta, o que a esta, pero siempre, en todo caso, siempre van para abajo. Aquí es 0. ¿Y cuánto es en este punto? Justo a la mitad es máximo. ¿Se acuerdan? Esto sería esto es el punto H. Y aquí está el punto K. Entonces, el cortante 2 para el punto K es 0. Y para el punto H es el máximo. Que ya yo les había hecho el análisis, ¿verdad? De cuánto era el cortante máximo o no. Lo hemos hecho para el área rectangular solamente o lo hicimos también para el área circular. Creo que solo trabajamos con áreas. Área rectangular. Sí. Ok, ahora lo podemos hacer para esta área circular. Ok, eso es básicamente. ¿Alguna duda antes de ponernos a trabajar con números? De momento no. Ok, vean qué interesante. Entonces, el cortante 2 para el punto H es hacia abajo. Y el cortante 1 también es hacia abajo. Entonces, ambos se suman. El esfuerzo cortante total en el punto H va a ser el tau 1 más el tau 2 y se suman. Pero, ¿qué pasaría si me lo pidieran aquí en este otro punto? El tau 2 siempre quedaría hacia abajo y el 1 hacia arriba. Entonces tengo que considerar, bueno, voy a decir que para arriba es positivo o para abajo es positivo y el otro es negativo y sumo, ¿verdad? O resto los valores. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces veamos. El primero, esfuerzo normal. Ya sabemos que solamente hay para el punto K. Vamos a ver cómo le hago aquí con el espacio. Acá. Entonces digo que el esfuerzo, vamos a ver, el esfuerzo sigma y es mz por c entre iz. Ese iz es de todo el área circular, ¿verdad? Entonces, el mz tenía una magnitud de 13.500 libras por pulgada. C, ¿qué sería? ¿Qué sería C? Bueno, C depende del punto que estoy analizando. Entonces, en este caso, como ya sabemos que para H es 0, entonces vamos a hacerlo para K. Entonces, para el punto K, que es este, ¿cuánto sería C de esta fórmula? Es la distancia que hay desde el plano neutro hasta ese punto. En ese caso sería el radio. ¿Ok? Y nos dicen que tiene un diámetro de 2.5 pulgadas. Entonces sería por 1.25. El momento de inercia alrededor del eje Z
de un área circular es pi cuartos. Pi cuartos del radio a la 4, 1.25 a la 4. ¿Ok? ¿Cuánto da eso? $27,648. 27.648 y las unidades serían PSI, libras sobre pulgada cuadrada. O puedo decir que es 27.6 KSI. Ok. Ahora vamos con los esfuerzos cortantes. El cortante T1. Profe, a mí me dio 8.8K. Sí, profe, a mí me está dando igual. ¿Cuánto? 8.800. PSI. Sí. 8.800 nada más. Cerrado. .6. Ok, está bien. 8.800 PSI, 8.8 KSI. Muy bien. Ok, el cortante 1, que es el que se debe a la torsión, que es este, que es T por C entre J, que ya sustituyendo que es J, me queda 2 veces el torque entre pi por R al cubo. Ese existe para ambos puntos, para H y para K, ¿verdad? Entonces, no le vamos a poner su índice de nombre. Entonces dice que es 2 veces el MY entre pi por R al cubo. El momento en Y era de 9.000 libras por pulgada, es el que nos proporciona el problema. 2 por 9.000 entre pi por 1.25 a la 3. $2.93 KSI. 2.93 KSI. Muy bien. Entonces sabemos que este existe para H y para K. Y el cortante 2, que solamente existe, vamos a ver, recordemos esto, que para K es 0 porque está en el extremo, lo mismo podría ser para un punto aquí, sería 0. Entonces vamos a indicar acá para K igual 0 y para H va a ser V por Q entre I por T. ¿Okay? Y vamos a aprovechar, ya que tenemos unos minutos acá, para ver cuánto es ese que es el máximo, ¿verdad? Bien, déjenme ver si tengo una moneda por aquí a mano. Pero el esfuerzo normal era negativo, ¿verdad? El esfuerzo normal es negativo, sí, tiene razón, es negativo porque ese punto K está en compresión. Ok, vamos a desarrollar una fórmula que va a ser genérica para ejes sólidos de sección circular. Entonces, aquí tengo la fuerza cortante. Ok. Necesito calcular el esfuerzo cortante a esta altura.
De manera que, ¿cuál sería el área que tengo que analizar? Recordemos la fórmula. El esfuerzo cortante es V por Q entre I por T. Esta Q es Y barra por A. ¿Cuál área es esta? El área cortada. ¿Y qué es el área cortada? Bueno, es un corte que yo hago en la pieza, en la sección transversal, a la altura del punto que yo quiero analizar. El punto que quiero analizar es este o cualquiera otro que esté a esta misma altura. Entonces, ¿cuál sería el área? El área sería media circunferencia. Esto es el área. ¿Y qué sería el Y barra? El Y barra de esta área. ¿Ok? Veamos. ¿Cuál es el Y barra para un área semicircular? Si no me equivoco es 4R sobre 3pi. ¿Alguien tiene el libro a mano para que se fije ahí? Y el área es pi r al cuadrado medios. Pi r cuadrado es todo el área circular y esto es la mitad. ¿Me pueden confirmar esto, por favor, alguno? Sí, bro, está bien. Está bien, gracias. Se cancela el pi. 4 entre 2, aquí me queda 2. Entonces Q sería 2 tercios de R a la 3. ¿Verdad? Ok. El momento de inercia es el momento de inercia con respecto a ese eje horizontal. Recuerden que es el eje perpendicular a la carga. Ese momento de inercia es pi cuartos de R a la 4. Porque es de toda el área transversal. ¿Verdad? ¿Y cuánto sería T? T es el espesor del área justo donde se hace el corte. ¿Cuál sería el espesor en este corte? Es el diámetro, es 2R. ¿Está bien? Entonces, el esfuerzo cortante máximo, porque es a ese nivel, sería V, Q, 2 tercios de R a la 3. Y pi cuartos de R a la 4. T, 2R. Ok. Veamos. R a la 3 arriba y abajo queda R a la 5. Entonces se me cancela eso. Tengo V. Voy a poner ese 2. 2V, el R se fue. El 3 me queda abajo. Pi R a la, ¿qué dijimos? A la 5, ¿verdad? No, R a la 5 abajo y R a la 3 arriba, R al cuadrado. 2 y 4, me queda 2, pero este 2 pasa a multiplicar arriba. Así. Revisemos nuevamente. Este R a la 3 se cancela con un R a la 3 de abajo, me queda R cuadrado. El pi se mantiene. Este 3 pasa para abajo, este 2 se queda arriba. Y aquí hay 2 y aquí 4, me queda 2 abajo que pasa a multiplicar. Entonces sería 4 por V entre 3 por pi por R al cuadrado. Ese es el esfuerzo cortante máximo para un área de sección circular, un eje sólido de sección circular.
Esa fórmula pueden incorporarla a sus formularios, no tienen que volver a hacer ese cálculo. Bien, entonces ahora sí, ese cortante para el punto, que era el punto H, que está aquí, sería nada más ponerle el valor a V, que era de 9.000 libras, no, 1.500 libras. Y el radio, que era 1.25 pulgadas al cuadrado. Veamos cuánto da. 4 por 1.500, 6.000 entre 3 me da 2.000. 2.000 entre pi y entre 1.25 al cuadrado. Pero a mí me está dando 407.4, no sé si está bien. A mí me da igual. PSI. 407.4 PSI, ¿verdad? Ok, entonces, resumen. Punto H. El punto H, que es este. Dijimos que el sigma Y para H era 0 porque estaba en plano neutro. Voy a ponerlo acá. Sigma Y para H es 0. Entonces, sigma Y es 0. Y el esfuerzo cortante, tengo el 1 y el 2. Profe, ¿puedes subir un poco la hoja, por favor? Sí. El esfuerzo cortante para H será igual al 1 más el 2. ¿Verdad? Que ambos nos quedaron para abajo, entonces vamos a considerar positivo para abajo. El 1 es 2.93 KSI. Este es el 2, para ponerlo en los mismos términos, vamos a decir que es 0.407 KSI, ¿verdad? Dividido entre 1000 para poder sumar igual. Entonces 2.93 más 0.407 y eso nos da 3.34. 3.34 KSI. Ok, para el punto K, tengo que sigma Y es menos 8.8 KSI. Y que el esfuerzo cortante sería solamente el cortante 1, que se debe a la torsión. ¿Dónde está el cortante 1? Aquí está. Recordemos que el 2 no, porque K está aquí. El esfuerzo cortante es igual a el 1, que es 2.93 KSI. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, si hubieran más esfuerzos cortantes como en H, que se suman 2, se pone ¿Sí? positivo hacia la derecha y se suman. Usted considera un signo, un sentido positivo, no hay inconveniente en eso, usted nada más lo indica. Considero positivo hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda y hace la operación. Ok. Ahora, vamos a ver, si habláramos de un punto por aquí y yo le pido cortantes, en ese caso, este sí tendría los dos cortantes, pero uno sería hacia abajo y el otro sería tangente, sería así, ¿verdad? Entonces, en ese caso, usted tiene que definirlo vectorialmente, ¿verdad? Sumar componentes, digamos, en los dos ejes y dar su resultado, ¿verdad?
saca la magnitud, puedes sacar la magnitud, ¿verdad? Que sería, bueno, aquí me quedó como si fuesen iguales, ¿verdad? Pero es la suma vectorial de los dos. Este sería el total. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿Está bien? Sí, entiendo. Muy bien. Bueno, muchachos, quedamos acá entonces. Feliz fin de semana. Para los que no escucharon y tuvieron el mismo inconveniente, había algo con la seguridad en el video de la clase anterior, entonces no se podía ver, pero ya está disponible, ya lo pueden ver. Ok, Perfecto. profe, muchas gracias. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, profe. Profe, yo me voy a quedar para hacerle una consulta. Ajá, Ah, adelante.